y alumnas, buenas tardes. Yo recuerdo el primer y el segundo día de clase que tuvimos, o que yo tuve con ustedes. Una de las recomendaciones fue compren ustedes un cuaderno que lo van a utilizar para hacer sus apuntes cuando yo diga ojo, o una libretita o un blog para que cuando yo dentro del desarrollo de mi clase algunas palabritas o algunas frases les dije a ustedes que anoten cuando digo ojo. Entonces todos los alumnos empezaron. El profesor ha dicho ojo. ¿Qué palabra? Como decir, ética. Por decir, sociedad. Entonces, ahora, iniciando las clases o reiniciando las clases, van a anotar ustedes en esa hoja que tienen, en ese papelito que tienen, en ese cuaderno de borrador que tienen, en ese blocito que tienen para anotar las palabras, oraciones o frases, ojo. En esta oportunidad van a anotar esto, lo que les voy a decir. FODA, mayúscula F, O, D, A. FODA. ¿Qué significa? La letra F significa fortaleza. La letra F significa fortaleza. La O significa oportunidades. Oportunidades. La D significa debilidades. Debilidades. Y la O significa oportunidades. Les digo esto porque durante el desarrollo de los temas, de las unidades, de nuestra área, ustedes van a saber y aprender a identificar cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus oportunidades, cuáles son tus debilidades y cuáles son tus oportunidades. ¿Sí? Perdón. A, amenazas. En vez de la última O, coloquen ustedes A, que significa amenazas. Entonces tenemos así, repito, la F, fortaleza que tú tienes. La O, tienes tú grandes oportunidades. La letra D, también tienes tus debilidades. Y la letra A significa tus amenazas. También tenemos nuestras amenazas. Tú tienes tu amenaza. El alumno, la alumna tienen sus amenazas. Papá y mamá también tienen sus amenazas. O sea, esto lo van a ir ustedes analizando durante el desarrollo de nuestra área. Por ejemplo, en esta oportunidad vamos a hablar sobre aprendemos a convivir. Aprendemos a convivir. ¿Qué diablo viene a ser la convivencia? ¿Cómo lo están definiendo ustedes la convivencia? Aquí taxativamente dice que la convivencia es
aprender a convivir en grupo con el primer grupo, la familia. El segundo grupo, el colegio. El tercer grupo, la comunidad. Es decir, vamos a aprender a vivir en la familia, en la institución educativa y en la comunidad. Claro. Esta cuestión de aprendemos a convivir para que se desarrolle nuestra conciencia moral, que viene a ser una dimensión que nos pertenece, aprender a tomar decisiones éticas. Nos permite a tomar decisiones éticas, aprendemos a convivir. Decisiones de carácter moral, decisiones de carácter ético. Y ya hemos dicho que la moral viene a ser un conjunto de reglas, un conjunto de normas donde tenemos que poner en práctica. Y la ética viene a ser algo como un supervisor que viene trabajando u observando la conducta y el comportamiento de los alumnos, de las alumnas, de los niños, de las niñas, de los jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Viene observando. Y si hay una indisciplina, la ética le pregunta a la moral y le dice, ¿por qué hay indisciplina? ¿Por qué hay rompimiento de las reglas de conducta, de comportamiento? ¿Por qué se porta mal este grupo? Más claro. Y la moral, ¿qué va a decir? Se portan mal porque no están poniendo en práctica las reglas del buen comportamiento. Y punto. Habilidades para vivir en sociedad. Habilidades, ¿qué significa esta palabrita? Hábil. ¿Cuántas personas conversan mayores? Dicen, ese chico, ese jovencito, esa chica, esa señorita, muy hábil. Pero ¿qué vienen a ser las habilidades para vivir en sociedad? Habilidad es el conjunto de actitudes y comportamientos. Habilidad viene a ser el conjunto de actitudes y comportamientos que debemos nosotros poner en praxis. ¿Sí? A partir de la integración con las demás personas, este hecho permite la socialización. Cuando ponemos en praxis nuestras costumbres y nuestro comportamiento, ya estamos nosotros socializándonos. Y esto tiene que partir de la casa, de la familia, de lo más inmediato, pues. Y lo más inmediato viene a ser la familia. Y ustedes saben perfectamente que lo han estudiado en primaria, que viene a ser la familia. Hay que definir qué viene a ser la familia. Es un conjunto de qué, de vínculos, de qué carácter. Eso lo tienen que anotar ustedes en su ojo cuadernillo. La familia, pero la familia ya de acuerdo a una definición moderna. Por ejemplo, antes nos han dicho nosotros que la socialización empieza en la casa. Claro, empieza allí. Pero ahora se está debilitando eso. Eso de que la socialización empieza en casa se está debilitando. ¿Por qué, profesor? Porque en casa papá y mamá ambos trabajan. Y cuando ambos trabajan, salen a las 7 de la mañana a más tardar a su centro de trabajo.
y están regresando a las 7 u 8 de la noche. Almuerzan en la calle, llevan su menú, qué sé yo, con esta cuestión de las normas que están dictando el gobierno, el delivery, qué sé yo. Eso es lo que está sucediendo. En otros países como Noruega, la situación de la socialización, o sea, en una educación formativa, porque nosotros los maestros damos una educación científica, una educación tecnológica, científica. En cambio, los padres tienen que dar a sus hijos una educación formativa, inculcándoles valores. Pero, ¿en qué momento? Salen a las 7 de la mañana, se van a la chamba, se van a trabajar, se van a laborar para agarrar y luego regresar a las 7 u 8 de la noche. ¿A cargo de quién queda esos niños? ¿A cargo de los abuelos de repente? ¿O del vecino, de la vecina? ¿O a cargo de una chica pues que está trabajando, está laborando allí? Pero no es igual. En otros países, como repito, ya lo están anexando esta educación formativa a la educación sistemática. Es decir, el profesor tiene que hacer estas dos funciones en ese país que le acabo de mencionar. Una educación sistemática y una educación formativa. ¿Listo? Entonces, ¿dónde está empezando en esos países que acabo de mencionarles? ¿Dónde empieza la socialización? En el colegio, a cargo del profesor. Una educación formativa. Y también el profesor tiene que realizar una educación sistemática. Entonces yo pregunto a mis alumnos, ¿cuál es la diferencia entre una educación sistemática y una educación formativa? La educación sistemática se da en los diferentes niveles de la educación, empezando de inicial, primaria, secundaria, superior, universidad o institutos. Ahí se da, inclusive en las academias, se da una educación sistemática. ¿Por qué? Porque utilizan normas, porque utilizan métodos, porque utilizan técnicas, porque utilizan fórmulas, porque utilizan estrategias para una educación científica, sistemática. En cambio, para una educación formativa, no es necesario conocer o aplicar eso lo que he mencionado, sino como un padre de familia no va a saber lo que son los valores. ¿Cómo no va a poder agarrar y decir a su hijo, no se necesita llegar a la universidad, pero ya para decirle a su hijo, tú tienes que ser una persona responsable, hijo. Tú tienes que ser una persona puntual. Tú tienes que ser un ente con una gran amigabilidad. Tienes que ser un chico donde cumples tus funciones como las normas. Ya los chiquillos saben, cuando agarran y en la casa el papá le llama la atención o la mamá le llama la atención y la criatura se pone a llorar, agarra y le dice, respete mis derechos, respete mis derechos. Yo tengo todo el derecho de pedirte que me des de comer. Yo tengo todo el derecho de pedirte que me compres el vestido o la ropa. Yo tengo todo el derecho de agarrar y decirte, quiero estudiar. Ya saben los chiquillos de primaria, hasta de inicial. Antes, ¿no? Antes cuando agarraban y le decían, oye, cállate,
¿Por qué me voy a callar? Responde, yo tengo todo el derecho de pedir, yo tengo todo el derecho de hablar, tengo todo el derecho de llorar, tengo todo el derecho, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, hay una diferencia entre una educación sistemática y una educación formativa. ¿Qué cosa viene a ser la socialización? La socialización es el proceso por el cual las personas, los individuos, los sujetos asumen las normas y costumbres de la sociedad en que vive. El primer espacio de la sociedad viene a ser esa institución que yo les he dicho al comienzo, la familia. El primer espacio de la sociedad o para socializarse viene a ser la familia. El papá, la mamá, los hijos. Y punto. Tipos de habilidades sociales. En la parte superior he hablado sobre las habilidades para vivir en sociedad. Pero ¿qué tipos tienen estas habilidades? Tiene 3 tipos, 3 formas. Y les voy a decir, estilo agresivo. Después les voy a explicar. El otro estilo es el estilo pasivo. Y el otro estilo es el estilo asertivo. Cada uno de estos estilos tiene sus características propias. Cada uno de estos estilos tiene sus características propias. Por ejemplo, en el estilo agresivo, ¿cómo más o menos piensas tú de que ese estilo se caracteriza? ¿Por qué? Porque el adolescente, el niño o el joven, el adulto mayor, el adulto, presenta pues una agresividad tremenda. Es una persona mandona, que manda. Oye, fulano de tal, haz esto. Oye, fulano de tal, haz esto. Pero nunca dice, vamos a hacer. Vamos haciendo, vamos trabajando, vamos laborando. No, esa es una de las características del estilo agresivo. Yo se lo digo por experiencia. Una persona X, Ginés, haz esto. Ginés, haz esto. Es mandón, pues, o mandona, pues. Otra característica, no les preocupan los sentimientos de los otros. ¡Ah, déjalo! Déjalo ir, ese es su problema. No les preocupa los sentimientos de otras personas. Ahora que estamos viviendo en este momento de la pandemia, esos que han recibido, siendo empleados del Estado, su canasta de la municipalidad que ha distribuido, han recibido ellos, algunos con 10.000 soles, algunos con 5.000 soles, algunos con 2.500 soles, estando ganando todos los trabajadores del Estado, habiendo tanta gente que está en una situación recontra difícil. No tienen que comer, no tienen agua, no tienen luz, no tienen refrigeradora. Están preparando sus alimentos con leña. Eso es otro de los estilos. No les preocupan los sentimientos de los otros. La tristeza de otras personas, ahora en esta época, en este momento que estamos viviendo.
tienden a aprovecharse de los demás. Tienden a aprovecharse de los demás. Si hay que trabajar 8 horas, tienden a aprovecharse de estos momentos difíciles, agarran y dicen, oye, trabaja 4 o 5 horas más. Generalmente tienen pocos amigos, claro. Uy, ¿es tu amigo fulano? No. ¿Por qué? Porque es súper agresivo. Ahí viene el ostracismo, pues. Lo separamos del grupo, lo dejamos al aire. Estilo pasivo viene a ser el segundo. Características. Persona sumisa. Es una persona callada, sumisa. Algunas veces se nota en la institución educativa, en la hora del recreo. Yo lo he experimentado. Al fondo, en las escaleras de la tribuna, qué sé yo, en la hora de recreo, un chiquitín, solo sentado, solito, lo agarro y me acerco y le digo, oye, hijito, ¿qué haces solo sentado o estás un poco mal? ¿Te sientes mal? No, profesor. ¿Y por qué estás solo? Ah, porque mis amigos no me quieren. Mis amigos no me quieren. Hoy no te creo. O tú no quieres reunirte con tus amigos. No, sí quiero, pero ellos no me dejan que me reúna en su grupo. Mira, vamos a hacer una cosa. El próximo recreo o en la próxima semana, yo no quiero verte solo. Quiero verte con tus amigos. Que estés. Para eso es el recreo, pues. Para una recreación para los alumnos. Y tú no puedes estar solo, porque por principio somos seres que vivimos en sociedad, en comunidad. ¿Ya has entendido, hijito? Ya, profesor. Al día siguiente ha ido cambiando de forma progresiva, de menos a más. Y ahora lo estamos viendo al inicio del año escolar. Chiquillo que agarraba y dentro de sus amigos, correteando, chivateando, etcétera, saltando, etcétera, etcétera. Es que tiene que ser así, pues. Es un tipo pasivo, persona sumisa, no expresan con claridad lo que quieren o sienten. No dicen con claridad, tienen miedo, tienen vergüenza, tratan de, no te dan la cara. Otra característica, dejan que los demás se aprovechen de ellos, claro, porque es sumiso, porque es tranquilo, porque es pasivo. El resto de los desgraciaditos se aprovechan del chiquitín, se aprovechan del puber, o se aprovechan del adolescente, o se aprovechan del joven, y no me van a decir que no. Y no defienden sus derechos. No, no importa, ¿qué voy a hacer? No, pues esa es la característica o el segundo estilo. El tercer estilo es el asertivo. Asertivo. No, ese chico buenazo. Muy bueno el chico. ¿Y por qué se caracteriza? Propio de personas seguras, se siente seguro a sí mismo. Una característica. Expresan con claridad sus deseos, opiniones y necesidades. Son claros, precisos y nítidos. Son abiertos, pero con bastante asertividad. Respetan los derechos de los demás y las normas de los demás. Eso me invita a pensar sobre los derechos humanos. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la justicia, etcétera, etcétera, a la igualdad. Claro. Y eso seguramente ustedes tienen conocimiento porque profesor y o profesora de primaria les ha enseñado los principales derechos humanos. Son aceptados debido a su capacidad de conciliar en situaciones de conflicto.
Claro, alguien tiene que agarrar y tiene que ser el líder de ese grupo, decir, oye, ven, soluciona este problema, conversa con ellos. Es un líder, es un chico muy hábil, en donde soluciona sus problemas, planifica lo que tiene que hacer. Ya de repente ya está planificando su proyecto de vida, que viene a ser un conjunto de acciones en donde tienes que realizar a largo, mediano y corto plazo. ¿Sí? Importancia de trabajar en grupo. ¿Por qué es importante trabajar en grupo? En grupo, ¿por qué es importante? En equipo, en comunidad. Porque se consolidan las habilidades sociales, porque no todos tienen la misma habilidad, otros tienen un concepto, una idea, una opinión. Entonces, vamos a agarrar y vamos a consolidar todo eso. Es importante trabajar en grupo, entonces. 2. Los adolescentes, chicos y las chicas adolescentes, su mismo nombre lo indica, adolescentes, porque son personas que adolecen de muchas cosas. Es la etapa más difícil del desarrollo humano, la adolescencia, que empieza a los 14 años de edad y termina a los 18 años de edad. Claro que esto es flexible, algunas veces empieza a los 13 o 15 años de edad y termina a los 20 años de edad. No es exacto, no es preciso. En algunos otros de 14 a 18 y en algunos otros de esos otros a los 19 años o 20 años. Esa es la adolescencia, es la etapa más difícil del desarrollo humano, dicen los psicólogos, porque hay muchos problemas. Y un problema, les puedo decir en estos momentos, es el problema de la amigabilidad, la época del enamoramiento. Es la primera etapa de esa situación dentro de la adolescencia. Se siente enamorado un chico del adolescente y se descuida hasta de repente de sus estudios. Se descuida. Y el profesor se da cuenta de eso. Después lo vamos a hablar seguramente más adelante. Las chicas y los chicos adolescentes alternan con personas de su edad y con quienes ejercen autoridad. Alternan. Adolescentes, hombres y mujeres conversan, dialogan, charlan, discuten, se pelean, etcétera, después se vuelven a amistad, etcétera, etcétera. Y les gusta conversar con mayores, personas que tienen autoridad. Papá, en el colegio, con profesores, con personal directivo, en la comunidad, con personas mayores, pero que no sean, pues, personas endebles, sino que sean personas que les va a servir a ellos como ejemplo, profesionales, médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, economistas, profesores. Eso les gusta en la vida de la adolescencia, a la mayoría, no estoy diciendo al 100%. Esto les ayuda, esto les ayuda a ejercitarse en la aceptación de opiniones diferentes o en la adaptación de nuestras normas o límites. Eso es importante. Van adquiriendo experiencia a través de la vida y por la vida. Por eso yo siempre les he dicho a mis alumnos, el profesor Ginés enseña a sus alumnos por la vida y para la vida. No enseña tan solamente para agarrar del colegio a la universidad. Y si no logra su ingreso a la universidad, ¿se fregó el chico? No, hay que enseñarle por la vida y para la vida. Ojalá me hayan entendido. No se olviden sobre esta cuestión de lo que les he indicado de FODA, por favor. ¿Ya?
Ahí ustedes van a encontrar, en esto lo que les he explicado, ustedes van a detectar cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus oportunidades, cuáles son tus debilidades y cuáles son tus amenazas. Ojo con eso. Bien, una preguntita para que lo vayan trabajando, desarrollando. Esto ya va para el segundo trimestre. Para el segundo trimestre, actividades. Primera pregunta dice, ¿qué hábitos para la convivencia has aprendido en tu familia? ¿Qué hábitos para convivir has aprendido en tu familia? Y el aprender significa cambio de actitud, cambio de conducta, cambio de comportamiento a través de la experiencia. Eso es el aprendizaje. ¿Sí? Y con tus amigos, ¿qué estás aprendiendo con tus amigos? ¿Y qué clase de amigos tienes? Yo les he dicho a mis ahora exalumnos de que tienen que aprender a seleccionar a sus amigos. No puedes seleccionar amigos que te van a hacer daño, que te van a hacer un daño en la vida. Tienes que convertirte en un gareca, en donde tienes que hacer una gran selección para clasificarse al próximo mundial, o por lo menos dentro de los 5 primeros. Así igualito tú tienes que aprender a seleccionar a tus amigos y amigas. No selecciones amigos y amigas mamarrachos o mamarrachas que te van a hacer un daño en la vida. Pero ¿cómo sé que es un buen amigo o una amiga deficiente? Es fácil. El gran amigo es cuando a ti te ve que estás triste, ese amigo también se entristece. Cuando te ve que estás alegre, ese amigo también se siente con siente alegre, siente una gran alegría. Y cuando te ve que estás llorando, ese amigo también llora. Ese es el buen amigo. Y esto lo he aprendido en la vida. Lo he aprendido en la vida. No lo he aprendido en la universidad. Lo he aprendido en la vida, conversando con una monjita allá en Paramonga. Y me obsequió una Biblia. Profesor, le obsequio esta Biblia. Muchas gracias, mi hermana. Eso no lo he aprendido en la universidad. Lo he aprendido en la vida. Por eso hay una frase donde dice, hay golpes tan fuertes en la vida cuando un amigo está llorando y el otro se ríe. Eso no es buen amigo, pues. El otro se burla cuando ve que tú estás triste. Eso no es buen amigo, pues. No es para que lo consideres dentro del grupo o dentro de tu amistad, mis queridos amigos. ¿Han entendido? ¿Está claro? Listo. Hasta la próxima. Chao.